nuestra mente para recibir la palabra que Él tiene para hoy, para nosotros, amén, en esta noche. Bueno, el tópico que me tocó a mí, ¿verdad? Para esta noche del push me tocó el tema de la oración. Y si se fijan, hoy es miércoles. ¿Y qué hacemos todos los miércoles? Oración, ¿verdad? Y junto con la oración sacamos un tiempo para aprender un poco más de ciertos temas y tópicos que tienen relevancia con nuestra vida diaria. Amén. Y en nuestro caminar con Dios como discípulos del, ¿verdad? Pues este tema es bien importante porque la oración, cada vez que yo pienso en la oración, yo pienso que puede ser, se pueden sentar, que puede ser, pues, maybe cuando vemos al pastor orando en la iglesia o a una abuelita arrodillada alrededor de su cama, orando secretamente y en silencio con Dios, ¿verdad? Puede ser padres intercediendo por sus hijos, ¿verdad? En sus cámaras secretas. O puede ser la reunión de personas como nosotros, como los hermanos que están en la parte de atrás, que están orando por diferentes áreas, por diferentes países, por diferentes situaciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues la definición de oración, prácticamente, ¿verdad? Porque la oración se practica. La oración es una comunicación personal con Dios. ¿Cuántos aquí tienen amistades? Amistades que son cercanas, ¿verdad? Que ustedes pueden hablar con ellos, se pueden intercambiar los números de teléfono, pueden intercambiar temas de conversación, ¿verdad? Pero a veces ustedes sienten que esas relaciones entre sus amistades se quedan como cortas, ¿verdad? Porque no es suficiente lo que esa otra persona pueda aportar, ¿verdad? Esa necesidad que nosotros tenemos de relacionarnos con otros viene de nuestro Creador, el Padre, porque Él es un ser relacional. Y como Él es un ser relacional, nosotros, por ser a la imagen de Él, somos seres relacionales. Amén, que tenemos esa tendencia de querer estar con alguien, hablar con alguien, relacionarnos. No podemos estar callados, tenemos que hablar, ¿me entiendes? Pues entonces, cuando nosotros tenemos esa comunión con esas personas, tenemos la tendencia de sentirnos vacíos, porque ese vacío solamente tiene una forma, y ese vacío solamente lo puede llenar Dios. Por eso la comunión es importante, porque la comunión no es solamente orar, es tener una comunión íntima, una comunión relacional con nuestro Creador, con nuestro Padre. Amén. Y esto no es solamente de vez en cuando, esto tiene que ser diariamente, continuamente, persistentemente, todos los días. Desde que te levantas en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, antes de acostarte. Esto es de vital importancia, esto es de vida o muerte, porque la oración es el oxígeno para el cristiano. Amén. Dice, la comunión con Dios, ¿verdad? Es importante. Y a veces pensamos que Dios no está cerca de nosotros. Dios está más cerca de nuestras vidas y de nosotros de lo que nosotros nos podemos creer. Lo que pasa es que nosotros somos los que nos alejamos de Él. Él siempre va a estar ahí. Dice, vamos a Éxodo 33:11. Éxodo 33:11. Éxodo 33:11 dice, aquí están hablando de Moisés, y Moisés tenía una relación con Dios, y la tenía cara a cara como la tiene un amigo con otro amigo, ¿verdad? Dice, y hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Lo vamos a dejar ahí, no lo vamos a seguir leyendo porque nada más me quiero enfocar en esa parte en sí. Dice que dentro de la carpa de reunión, el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando tú hablas con un amigo, ¿verdad? O como cuando tú hablas con tus padres o con tus hermanos. La oración puede ser silenciosa, en secreto, y más adelante, mientras se vaya desarrollando el tema, voy a dar un ejemplo de la oración de Ana. Ana era esposa del Cana. Y en la oración de Ana, la oración de ella era silenciosa, secreta, que hasta el sacerdote Elí pensaba que ella estaba embriagada.
pero más adelante se va a ir desarrollando. Eso es un ejemplo de lo que es una oración silenciosa. También la oración puede ser un diálogo continuo, cuando tú estás hablando continuamente con Dios, como lo hacía Moisés. La oración también se puede describir como invocar el nombre del Señor, clamar a Dios, acercarse a Dios, buscar, alzar el arma, alzar el corazón, derramar el corazón y el alma, clamar a los cielos, pedir al Señor, implorar a Dios, buscar el rostro del Señor y hacer súplicas. Todas estas que les mencioné son una descripción de lo que es la oración. Ahora, tengan en cuenta esto. La oración no es simplemente hablar con Dios. Involucra algo más. Involucra que lo escuchemos. ¿Y cómo lo vamos a escuchar? ¿Por medio de qué? De su palabra. Amén. Y escuchamos y esperamos a que Él nos hable, a que Él responda nuestra petición, nuestro clamor, nuestra oración, nuestra necesidad. Cuando nosotros oramos, nosotros estamos dando lugar a nuestro corazón para oír la voz de Dios. Y Él nos va a hablar a través de su palabra escrita, como ya habíamos mencionado antes. Y también por medio de una voz silenciosa. Esa vocecita que a veces habla calmadita. ¿Saben? Como cuando Elías se estaba escondiendo de esa mujer malvada que le quería matar, la Jezabel. Jezabel era, ¿verdad? Y él se escondió en una cueva, pero Dios no le habló por el remolino, no le habló por el viento, le habló por una voz silenciosa, ¿verdad? Y eso es como, yo lo asocio con la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, y esa voz silenciosa habla a tu corazón. A veces, Dios también nos habla de esta manera. Él nos da visiones, ¿verdad? O también puede interpretar a nuestro espíritu lo que nosotros hemos orado en su idioma celestial de oración. Esto es cuando a veces nos metemos en oración y no sabemos qué pedir y el Espíritu Santo intercede por medio de nosotros y empezamos a gemir con unos gemidos que nosotros no son indecibles, no los podemos explicar, es como otras lenguas. Eso es lo que quiero decir. Otra cosa también que es importante recalcar, que cuando nosotros oramos, tenemos que tener cuidado de no aligerarnos, ¿verdad? A descargar todas nuestras demandas o nuestras necesidades o peticiones delante de Dios y entonces acabar y irnos caminando. Y decir, ok, ya Dios, dar por hecho que Dios ya nos va a contestar la oración, porque Dios no trabaja así. Tenemos que esperar su respuesta y la vamos a buscar en su palabra. A veces Dios nos va a hablar por las que ya le había dicho anteriormente, por visiones, ¿verdad? Por una voz audible, por medio de su palabra, o inclusive hasta por medio de otras personas. Dice, Dios te va a dar las respuestas a tus preguntas, te va a dar la guía para el día siguiente y te va a ayudar a colocar en orden tus prioridades. A veces, Dios te va a dar también un mensaje especial de estímulo para compartir con alguien por quien tú estás intercediendo, ¿verdad? Son puntos importantes, buenos recordar a la hora de la oración. Ahora, una pregunta que mucha gente se hace, ¿verdad? Con este tema de la oración, es si yo tengo que tener una postura o un lugar en específico o un horario específico para hacerlo. En la Biblia no se encuentra ningún registro de ninguna postura, de ninguna hora y de ningún lugar en específico para hacerlo. En las Escrituras podemos ver oraciones de todo tipo de personas con diferentes posturas y en diferentes horas. Ejemplo, niños pueden orar. Ejemplo de eso fue Samuel, en 1 Samuel 3:10, pero no vamos a ir allá. Solamente estoy dando ejemplos. Usted agarre la información, la pone ahí y en su casa la estudia. Amén. Otro ejemplo, las viudas ancianas. En Lucas 2:36 al 38. Otras personas más, los reyes, que eran los líderes, en Salmo 139.
gente asustada, como Jonás, cuando Dios le mandó a que hablara a Nínive, a esa gente pecadora en Nínive, ¿se acuerdan? Eso está en Jonás 1:14. A los líderes militares en Josué 7:6-9 y a los adultos quebrados. Ese adulto quebrado es Sansón. Y esa historia se encuentra en Jueces 16:28. Eso fue una oración que hizo Sansón. Otro tipo también de oraciones que se pueden hacer pueden ser oraciones de gente orando sola o gente acompañada en grupo con otras personas. También en las posiciones en las que uno puede orar pueden ser muchas. Puede ser gente clamando a Dios en la cama. Hay gente enferma que claman a Dios desde su cama, ¿verdad? En la playa, cuando tú estás meditando, como el brother Gio había dicho cuando le tocó a él el push, el tema que le tocó de los dones, ¿verdad? Él había hablado que a veces él se va por ahí por la playa y se pierde y pues él está en meditación con el Señor, hablando con el Señor. Es necesario que a veces nosotros saquemos tiempo para tener esa comunión con Dios. No importa en qué lugar, lo importante es la disposición y la voluntad que tú tengas para tener ese tiempo con el Señor, amén. Ese tiempo de comunión que es tan importante. En otro lugar en la que podemos tener esa comunión con Dios es en las montañas, al aire libre, hasta inclusive aquí en el templo. Podemos venir como estamos hoy, amén. También hay gente que pueden orar de pie, sentados, arrodillados, postrados sobre su rostro, extendiendo o alzando las manos hacia el cielo. Y también lo podemos hacer a cualquier hora. Puede ser en la mañana, en el mediodía, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Miren, no hay excusa. No hay excusa, mi gente. No hay excusa para decir, ay, yo no voy a orar, no tengo tiempo. Porque hay tiempo para orar. Lo que pasa es que muchas veces somos vagos, es la verdad. A veces no nos interesa, a veces somos insensibles porque en este mundo lo que vemos es mucha insensibilidad y a veces se nos pega las malas costumbres de las personas del mundo. Y nosotros somos hijos de Dios, tenemos que hacer la diferencia, amén. Tenemos que orar porque eso es un llamado que se nos da a todos, amén. Otra cosa que también tienen que tomar en consideración, a veces hay gente que se preguntan, ok, pero si yo oro, ¿Dios me va a contestar rápido? No. Hay 4 maneras en las que Dios contesta nuestra oración. La primera puede ser inmediatamente. Si me pueden poner Isaías 65:24, Isaías 65:24. Esta es la oración que puede ser contestada inmediatamente. Y dice así, este es Isaías, antes que me llamen, esto es Dios hablándole a Isaías, antes que me llamen, yo les responderé. Ese es Dios hablando por medio de Isaías al pueblo de Israel. Todavía estarán hablando cuando ya los habré escuchado. Eso es una promesa. Hay que meterle mano a eso. Amén. La segunda manera en la que Dios contesta nuestras oraciones puede ser tarde. Vamos a Lucas 18:7. Lucas 18:7. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Vamos a Lucas 18:1-7. Lucas 18:1-7, para poderlo entender un poquito más. Ajá, amén. Aquí está hablando esta es la parábola de la viuda persistente. A mí me encanta esta parábola. Dice, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarle que debían orar siempre, sin desanimarse. Amén. Les dijo, había en cierto lugar un juez que no tenía temor de Dios. Si no tiene temor de Dios, eso quiere decir que este señor era malvado. Y ni consideración de nadie. O sea, que no consideraba la necesidad de nadie ni la vida de nadie. Era insensible con I grande.
En el mismo pueblo había una viuda que insistía. Y cuando yo escucho insistía, eso quiere decir que fastidiaba, como ella misma. O sea, era persistente. Y le pedía, hágame usted justicia contra mi adversario, decía esa viuda persistente. Como esta viuda no deja de molestarme, decía el juez, yo voy a tener que hacerle justicia. No sea que con sus visitas me haga la vida imposible. El 6, Continuó el Señor. Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará Dios mucho en responderles? Si este juez injusto, que era malvado, no tenía consideración de la necesidad ni del clamor de esta viuda persistente, le suplió, tarde que seguro, pero se lo suplió. ¿Pero por qué? Porque ella seguía dándole, fastidiando, puchando. ¡Ey! Esa es la oración eficaz, esa es la oración de la que el pastor hablaba una vez aquí, que dijo que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Tenemos que ser persistentes en la oración para agarrar la bendición, amén, porque tarde que temprano va a llegar. Otra manera de que la que Dios contesta la oración, a veces Dios contesta la oración de una manera diferente a lo que nosotros esperamos o de una manera diferente a lo que nosotros deseamos. Muchas veces nosotros a veces le pedimos, ay Señor, concédeme esto. Bueno, yo no sé lo que está en la mente de cada uno, pero hay gente que piden cosas y Dios no le contesta después de la manera que quieren. Porque Dios conoce más allá de lo que nosotros no conocemos. Nosotros solamente conocemos lo que vemos enfrente, pero Dios conoce todo el panorama. Todo. Amén. Por eso no se desanimen cuando Dios no le conteste de la manera que ustedes están esperando. Dios los está guardando de algo. Amén. Vamos a buscar un ejemplo de esto. Está en 2 de Corintios 12, 8, 9. Y otra cosa, este tipo de contestaciones a nuestra oración son para nuestro provecho espiritual, como lo fue para Pablo. Amén. 2 de Corintios 12, 8, 9. Gracias. Dice, este es Pablo. 3 veces le rogué al Señor que me la quitara. ¿Que me quitara qué? El aguijón, ¿verdad? Pero Dios me dijo, bástate mi gracia. Me encanta esta palabra. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si de algo tenemos que sentirnos orgullosos, gozarnos, es en nuestra debilidad. Porque cuando nosotros reconocemos la debilidad y decimos, Señor, yo no puedo, yo necesito tu poder, es en nuestra debilidad donde el poder de Dios se glorifica. Porque la gloria y la honra es de Él. Amén. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde, me sentiré orgulloso, me sentiré alegre, gozoso, ¿verdad? De mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. ¿Y qué es el poder de Cristo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, porque se recuerdan que cuando Jesucristo cumplió todo lo que Dios le había mandado hacer, Él dijo, yo me voy a prepararle moradas, pero yo no los voy a dejar solos. Yo les voy a enviar el Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo, que los va a guiar a toda la verdad. Amén. Que les iba a dar la fuerza para que ustedes llevaran a cabo todo lo que Dios le pusiera a hacer en su corazón. Amén. Ustedes no están solos. Y la cuarta, a veces Dios responde nuestras oraciones más allá de nuestras expectativas. Vamos a Jeremías 33:3 y después me puedes poner también Efesios 3:20. Jeremías 33:3 y luego Efesios 3:20. Gracias. Dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. ¿A quién vamos a clamar? A Dios. Amén. No a fulano, no al presidente, a Dios, que es el único que puede hacer algo por nosotros. Amén. Dice, clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas
grandes y ocultas que tú no sabes. Miren, yo quiero meter las narices ahí. Me incumbe, porque yo quiero saber qué son esas cosas grandes y ocultas que yo no sé que Dios tiene preparadas para mí. Porque yo sé que ahí hay promesa y hay bendición. Hay que meterle mano, mi gente. No nos podemos quedar ahí de brazos cruzados esperando que otra persona lo haga por nosotros. Tenemos que tener, put your face in the book, in the Bible. Yo no sé si lo dije bien en inglés, ¿verdad? Vamos a Efesios 3:20. Dice Efesios 3:20, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Y ese poder es el Espíritu Santo. Amén. So, Dios puede obrar más allá de nuestras expectativas. A veces pedimos algo pequeño, pedimos, ay, bueno, Señor, si tú crees, pero Dios después nos sorprende y nos da algo más de lo que nosotros ni siquiera le pedimos, ni que pensábamos que nos iba a dar. Amén. Eso es otra manera en la que nuestras oraciones pueden ser contestadas. La oración o comunión con Dios debe ser la prioridad. ¿Cuántos aquí ponen la oración como prioridad en sus vidas? Eso es importante. Si tú no pones la oración como prioridad en tu vida, no te vistas que no vas. Y no pidas que no vas a recibir. La oración es importante y hay que ponerla como prioridad, porque la oración es comunión con Dios, es comunión con nuestro Creador, es comunión con nuestro Padre. Eso es la clave para el éxito en nuestra vida, para obtener las victorias, amén, futuras, amén, las victorias de la hora, amén. Y cuando tú le das prioridad a la oración, debe de ser también continua, constante y persistente. Cuando le damos prioridad a la oración en nuestras vidas, estamos considerando que es lo mejor en nuestra vida, que es lo más importante y lo primero que debemos realizar antes que otra cosa. Y usted ponga sobre la palabra cosa, usted ponga ahí lo que es. Amén. Porque usted sabe qué es lo que usted pone primero en su vida. Pero aquí nos están dando un llamado que hay que poner como prioridad la oración, la comunión, la relación que tenemos con nuestro Padre y nuestro Creador. Como había dicho antes, la oración es como el oxígeno a nuestros pulmones. Si nosotros no tenemos oxígeno, no podemos respirar. Igual, un pececito no puede estar fuera de su hábitat porque va a morir. Podrá estar un ratito afuera, pero después está que quiere ya el agua, porque se muere, ¿me entiende? Cada cosa para lo que Dios lo creó, ¿verdad? La oración nos conecta con Dios y es una forma eficaz para amar y conectarnos con los demás, como estamos hoy. Amén. Y cumple los propósitos de Dios en nuestra vida. Amén. Por eso es que la Biblia nos dice de cada rato, oren sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos lo dice. Oren sin cesar, no dejen de orar. Ahora, ¿me podrían poner Efesios 6:18? Efesios 6:18 nos está diciendo aquí que esto es una resolución o una solicitud o un llamado de parte de Dios de cómo debe de ser la oración en la iglesia. Dice Efesios 6:18, oren en el Espíritu. No dice oren en todo momento, dice oren en el Espíritu. Porque el Espíritu es el que conoce la necesidad del hombre y conoce el corazón de Dios. El Espíritu lo sabe todo. Por eso tenemos que orar con la guía del Espíritu Santo. Amén, para que Él pueda orar de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Como corresponde y nos ayude a orar. Porque a veces no sabemos qué pedir, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos ayuda. Dice, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse, ¿qué? Alerta. ¿Por qué nos estarán dando esa advertencia? Que nos mantengamos alerta. Y perseveren en oración por todos los santos. Amén. Nosotros, aquí en este versículo dice que nosotros podemos hablar con Dios
en cualquier lugar, en cualquier momento, sobre cualquier cosa, según nos dirija el Espíritu Santo. Tenemos que estar bien alertas y tener una actitud permanente de oración y de comunión con Dios, porque de no ser así, es pecado. Lamentablemente, tengo que decirle la verdad y a veces la verdad duele, eso es pecado. Cuando no oramos, que es un llamado que Dios nos da a todos, no tenemos una comunión con Dios, es pecado. Y más adelante le voy a decir, le voy a relatar un poquito usando una historia bíblica del Antiguo Testamento. Amén. Dice, cualquier cosa que interrumpa nuestra conexión con Dios, escuchen esto, o nos conduzca a la autosuficiencia de creernos que nosotros lo podemos hacer todo y que no necesitamos a Dios, es un error y es un gran pecado. Vamos a Génesis 3. Génesis 3. Y vamos a tomar el ejemplo de Adán y Eva. Y miremos sus acciones como una falta de oración. Vamos a leer rapidito ahí. Génesis 3. Gracias. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y Eva dice, bueno, podemos comer del fruto de todos los árboles, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos dijo que no coman de ese árbol. Y también ella añadió y dijo, y ni que lo tocáramos, porque de lo contrario vamos a morir, ¿verdad? Pero la serpiente era tan astuta, por eso es que tenemos que estar, ¿qué? Alerta, ¿verdad? Porque la serpiente, el enemigo de nuestras almas, que es Satanás, es astuto. Pero la serpiente le dice a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se le van a abrir los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y que era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y se lo comió. En Puerto Rico diríamos, y se lo papió, ¿verdad? Luego le dijo a su esposo, le dio a su esposo y también él comió, también se lo papió. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Y para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Lo voy a dejar hasta ahí, ¿verdad? Porque tengo que hablar otras cositas. Pero en resumidas cuentas, vemos aquí cómo Adán y Eva comen del árbol del conocimiento del bien y el mal y están tan avergonzados para hablar con el Señor cuando el Señor viene a encontrarse con ellos en el jardín, que de repente se esconden entre los árboles. En su pecado, Adán y Eva están demostrando que están desconectados de Dios. Y su comunicación con Él se interrumpe. Aquí podemos ver claramente que la falta de oración de Adán y Eva era pecado. Y fue causado por el pecado. ¿Y cuál fue ese pecado? Desobediencia a lo que Dios le dijo que no hicieran. Amén. Por eso hay que estar, mira, alerta, pendiente. Amén. Tú te puedes imaginar a alguien que te diga, ¿verdad? Porque vamos otra vez a volver a la comunión, a la relación, ¿verdad? Porque ese es el tema. Tú te puedes imaginar a alguien que te diga que es tu mejor amigo, pero sin embargo nunca te habla ni se comunica contigo. ¿Tú te puedes imaginar eso? Mira, cualquiera que sea la amistad, sin duda, va a ser tensa, va a ser difícil, va a ser incómoda, ¿verdad? Esto es de igual manera con Dios. Si nosotros no tenemos una comunión continua y persistente con Dios, nuestra relación con Él será pobre, difícil y tensa. Es lo mismo.
Dios es un ser relacional y Él nos creó a nosotros seres relacionales también. Y cuando hay falta de oración en nuestra vida, eso demuestra que no tenemos una relación íntima de comunión con Él. Es duro, pero es la verdad. ¿Me podrían poner Salmo 5:3? Salmo 5:3. Este era David. Nosotros tenemos que imitar a David. Amén. Porque David tenía un anhelo, un deseo por tener una comunión con Dios, ¿verdad? Por ir a Él constantemente en oración, ¿verdad? Dice, por la mañana, Señor, tú escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Los mandamientos bíblicos también para orar están acompañados también de promesas maravillosas. Vamos a Salmos 145, 18. Salmos 145, 18. El Señor está cerca de quienes, de los que lo invocan, de quienes lo invocan en verdad, con un corazón sincero. Amén. La oración no está hecha para que Dios pueda enterarse de lo que nosotros necesitamos. Porque Jesús nos dice en Mateo 6:8, vamos a Mateo 6:8. Mateo 6:8, gracias. Dice, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Nuestro Padre sabe lo que nosotros necesitamos antes de que se lo pidamos. Amén. Por eso es que la oración no está creada para que Dios pueda enterarse de lo que necesitamos, porque Dios es omnisciente. Él lo sabe todo. Él sabe nuestro levantarnos por la mañana, Él sabe todo lo que hacemos en el diario vivir y Él sabe lo que vamos a hacer antes de acostarnos, lo que estamos pensando. Él sabe todo. Mira, delante de Él no podemos ocultarle nada. Usted podrá mentirle a cualquiera, pero a Dios no le puede mentir. Porque Dios, los ojos del Señor dice que rodean toda la tierra y ven todo lo que se manifiesta dentro de aquí, de la mente, del corazón y del alma del humano. Amén. Otra clave importante, porque estamos hablando de la introducción a la oración, vamos a estar hablando de la oración, ¿verdad? Que es importante, que quiero hablar de la importancia de la oración es, ¿por qué es que ustedes creen que la oración es tan importante y por qué ustedes creen que a Dios le agrada que nosotros oremos? Yo le voy a dar, déjame ver cuántas yo saqué aquí. Yo le voy a dar 4. Hay muchas, pero me enfoqué en esas 4 en sí. La primera, la razón por la que es tan importante orar y porque al Padre le gusta que nosotros oremos, es porque la oración expresa nuestra confianza en Dios. Nuestra oración expresa, y dijimos que oración era ¿qué? Comunión con Dios. Amén. Nuestra oración expresa nuestra confianza en Dios. Y es un medio por el cual nuestra confianza en Dios puede aumentar. El énfasis primordial de la enseñanza bíblica sobre la oración es que nosotros debemos de orar ¿con qué? Con fe. Con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Fe quiere decir confianza y dependencia de Dios. Dependencia. Lo contrario de dependencia es autosuficiencia. Amén. Tenemos que depender y confiar en Dios. Esas 2 palabras son clave, ¿ok? En nuestro caminar con Dios y en cuanto tiene que ver a la oración y la comunión, ¿verdad? Dios como nuestro creador se deleita, se agrada en que confiemos en Él como sus criaturas. Porque una actitud de dependencia es la más apropiada para las relaciones entre el creador y la criatura. Cuando oramos en humilde dependencia, también eso indica que estamos genuinamente convencidos de la sabiduría
del amor, de la bondad y el poder de Dios. Y ciertamente de todos los atributos que forman su excelente carácter. Por tanto, todo lo que nosotros pensamos o sentimos en cuanto a la persona de Dios se vuelve una expresión en nuestra oración, en nuestro tiempo de comunión con Él. Amén. Por esta razón es que es natural que Dios se deleite en tal actividad y ponga tanto énfasis en ella en su relación con nosotros. Por eso es que Dios le agrada, por eso es que Dios se deleita en que nosotros oremos. Amén. Porque eso demuestra confianza y dependencia de nuestra parte hacia Él. ¿Y a qué padre no le gusta que sus hijos dependan y que confíen en Él, en ellos? Amén. Vamos a ver el ejemplo en Mateo 6:9. Porque esta fue la oración modelo que Jesús nos dejó a nosotros, le dejó a los discípulos, y nosotros que ahora somos discípulos de Jesús, ¿verdad? Que nos dejó como un modelo a seguir, ¿verdad? Pero no la vamos a leer toda, solamente Mateo 6:9. Dice, las primeras palabras dicen, Padre nuestro que estás en el cielo. Ahí lo dejamos, no lo voy a leer todo. Estas primeras palabras, Padre nuestro que está en el cielo, reconocen nuestra dependencia en Dios. Como un Padre amante, como un Padre sabio, y también reconoce que Él gobierna todo desde su trono celestial. La Biblia enfatiza muchas veces la necesidad que tenemos de confiar en Dios al orar. Por ejemplo, Jesús compara nuestra oración con un hijo que pide a su padre un pescado o un huevo. En Lucas 11, 9 al 13. Vamos a Lucas 11, 9 al 13, rapidito. Así que yo les digo, pidan y se les dará. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes que sea padre? Yo soy madre, mi esposo es padre de nuestro hijo, ¿verdad? Y si su hijo, ¿verdad? Mi hijo Steve me pide un pescado, ¿yo le voy a dar a cambio una serpiente? No, porque nosotros como padres queremos darle lo mejor a nuestros hijos, ¿verdad? O si Steve, mi hijo, me pide un huevo, ¿yo le voy a dar un escorpión? No. Pero mira lo que Dios dice aquí. Pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Dios quiere darle el Espíritu Santo a todos. Él no quiere que nadie se quede sin ese regalo. Amén. Así como los hijos esperan que sus padres provean para ellos, Dios espera que nosotros acudamos a Él en oración, en confianza y dependencia. Amén. Puesto que Dios es nuestro Padre, debemos pedirle con fe. Jesús dice, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Amén. Ahora, la segunda razón por la que es importante orar y que a Dios le agrada que oremos, porque la oración es importante porque nos lleva a una comunión más honda y profunda con Dios. Nuestra oración nos lleva a una comunión más honda y profunda con Dios. Dios se agrada cuando nosotros lo amamos, cuando nosotros nos disponemos voluntariamente para poner prioridad en tener una relación con Él, ¿verdad? En una comunión con Él. Dice que la oración es muchas de las veces como nosotros nos acercamos a Dios. Puede ser a veces que nos acercamos a Dios de la manera que no es, demandante, ok, yo te voy a pedir y tú me tienes que dar. Eso no es así, eso no es así. Dices, acérquese a Dios. Si tú te acercas a Dios, Él se va a acercar a ti, como lo dice Santiago 4:8. Proverbios 15:8 nos dice claramente que el Señor se deleita en las oraciones de los rectos. Por eso dije antes que muchas de las veces cuando nosotros oramos,
Lo que a Dios le importa es la manera en que nosotros nos acercamos a Él. ¿Con qué actitud tú te estás acercando a Dios cuando tú te vas a tener una oración con Él o tú te vas a tener una comunión con Él? Dios se agrada de las oraciones de aquellos que son moralmente justos, íntegros, que tienen motivos y acciones puros, que son honestos, que son obedientes a su ley, que son bondadosos y que cuando caminan, caminan en la voluntad de Dios. Amén. Caminan en todo tiempo agradando a Dios, haciendo las cosas como Dios les manda. Amén. Ejemplo de esto es la integridad y la rectitud de Job. En Job 1:1, Job 1:1. En la región de Uz había un hombre recto e intachable, que temía a Dios. Ahí está la actitud, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Amén. Me podrían poner, este hombre se llamaba Job, me podrían poner Job 1:8. Job 1:8. Haz una pregunta. ¿Te has puesto a pensar en mí, en mi siervo Job? Esto es Dios hablándole al enemigo, a Satanás, ¿verdad? No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Vamos a Job 2:3. Job 2:3. Gracias. Y lo vuelve a decir, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Satanás estaba buscando zarandear a Job y Dios no se lo permitió. Porque Job era un hombre intachable, era un hombre recto. Job venía a Dios con la actitud correcta de corazón. Amén. A la hora de orar, a la hora de tener comunión con Él. Dice que la integridad y la rectitud de Job en medio de circunstancias terribles demostraban audazmente su temor de Dios. Y demostraban reverencia y dependencia de Dios. Y esa es la actitud que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. Amén. El temor a Dios evita el mal en los rectos. Y Dios se deleita en las oraciones de los hijos que son rectos. Amén. Cuando nos acercamos a Dios con respeto, con temor, con reverencia, no debemos ni preocuparnos por orar mal muchas veces. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo, que es nuestro consolador y nuestra guía, Él nos va a ayudar en nuestra debilidad y nos va a ayudar a orar en armonía con la voluntad de Dios, como lo dice Romanos 8:26-27. No vamos a ir ahí, ¿verdad? Porque ya lo dije, ¿verdad? Ahora, la tercera razón por la que a Dios le gusta que oremos, que es importante la oración, es porque la oración nos alinea con los propósitos de Dios para nuestras vidas. La oración nos alinea con los propósitos de Dios para nuestras vidas. Vamos a Romanos 12:22. Romanos 12:22. Oh, ya estamos terminando. Okay. Gracias. Dice, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. ¿El 22? Ok, aquí dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Romanos 12, ese mismo. Gracias.
Si nosotros somos sabios, vamos a reconocer que Dios, siendo bueno y amoroso, Él desea lo mejor para nosotros. Por eso es que es de vital importancia aprender a tener presente esto antes de orar. Y decir, bueno, Señor, yo voy a renunciar a mis deseos y que se haga tu voluntad. Y a veces es duro, ¿verdad? Cuando venimos al Señor y le pedimos algo, ¿verdad? Y decirle, bueno, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Es difícil. Dice, muchos de nuestros deseos no se alinean con los deseos de Dios. C.S. Lewis, en una nota que él puso, que se me hizo bien llamativo, lo quise poner aquí, dice, si Dios me hubiera concedido todas las oraciones tontas que yo he hecho en mi vida, ¿dónde yo estaría ahora? Y en otra cita también dijo, la oración no cambia a Dios, a quien me cambia es a mí, a quien te cambia es a ti. Amén. La oración o comunión con Dios, vemos claramente que lo que hace, lo que logra, el resultado es alinear nuestro corazón y deseos a lo que a Él le agrada. La oración nos alinea con la voluntad de Dios para nuestras vidas y la voluntad de Dios debe ser el principio por el cual nosotros debemos vivir cada día. Vivir de manera independiente del Señor y sin pedirle su guía y su provisión diaria, eso lo que revela es que nosotros creemos que no lo necesitamos a Él. Eso a Él le duele. Es como que a mí me diga mi hijo, ya no te necesitamos más, ya yo no los necesito más a ustedes. Yo soy autosuficiente, yo puedo hacerlo por mi cuenta, a tan temprana edad como todavía no se ha desarrollado. Ustedes algún día van a ser padres, pónganse en esa situación. ¿Cómo ustedes se sentirían que sus futuros hijos le digan algo así? Y así a veces nos comportamos con el Señor. La oración es una manera de someternos a la voluntad de Dios. Jesús lo hizo. Jesús es nuestro mayor ejemplo. Dice que cuando nos sometemos a Dios, nosotros somos obedientes a Él, a su palabra, y estamos demostrando que lo amamos. Como lo dice Juan 14:21. Vamos a Juan 14:21. Juan 14:21. ¿Quién es el que me ama? Hace una pregunta. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Ese es el que ama a Dios. No podemos mentirle a Dios. Y a veces en nuestras acciones se va a ver reflejado eso. Amén. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Ese es el que ama a Dios. Y al que me ama, mi Padre lo va a amar. Este es Jesús hablando. Y yo también lo amaré y me manifestaré a Él. Cuando dice me manifestaré a Él, eso quiere decir que la persona que ama a Dios y hace lo primero que dice arriba, que hacen suyos sus mandamientos y lo obedecen, Dios se va a manifestar en la vida de esa persona y las acciones van a hablar. Amén. El concepto bíblico de sumisión es desplegarse, es disponerse voluntariamente al servicio de Dios y al prójimo. Como lo dice Efesios 5, 22, 24. Vamos a Efesios 5, 22, 24. Gracias. Esposas. Aquí no hay nadie casado porque ustedes están jóvenes, pero yo sí estoy casado, esto aplica para mí, ¿verdad? Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, y aquí está hablando iglesia en general, tanto hombre como mujer, ¿ok? Todos. Dice, así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todos. Amén. Dios es el mayor. Amén. Cristo se sometía a Dios. Nosotros, la iglesia, nos sometemos a Cristo. En el estado de matrimonio, la mujer se sujeta al hombre porque Dios le dio la autoridad. ¿A quién? Al hombre. Amén.
no para que el hombre abusara de su autoridad, sino que lo hiciera como Cristo dio el ejemplo a la iglesia. Amén. Jesús dio el ejemplo de lo que es someterse al Padre voluntariamente. Vamos a Juan 4:34. Juan 4:34. Gracias. Miren lo que decía Jesús. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Mira, ese debe de ser el decir de nosotros también. Amén. Que nuestro alimento sea hacer la voluntad de Dios que nos envió a terminar su obra aquí en la tierra. Amén. Todos tenemos algo que Dios nos mandó a hacer aquí en la tierra. Y eso es lo que tenemos que decir. Amén. Vamos a Mateos 26, 39, 42. Mateos 26, 39, 42. Mateos 26. Eso, gracias. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Este es Jesús. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Esto fue antes de que Jesús fuera a llevar a cabo el cumplido que él tenía que hacer aquí en la tierra, que era ser entregado, ¿verdad? Morir en la cruz del Calvario, derramar su sangre por nosotros. Amén. Dice, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible que no me hagas beber este trago amargo, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Amén. Vamos a dejarlo ahí, no vamos a seguir leyendo. La cuarta cosa por la que Dios le agrada que oremos, porque es tan importante la oración, es porque la oración nos permite, como criaturas hechas a su imagen, ¿verdad?, participar en actividades que son de importancia eterna. Cuando nosotros oramos, la obra del reino avanza. De esa manera, la oración nos da la oportunidad de intervenir de una manera significativa en la obra del reino, dando gloria a Dios como criaturas hechas a su imagen. Amén. Ahora voy a salir de ahí y vamos a agarrar la vida de Jesús, ¿verdad? Y cómo él veía la oración. Amén. Porque la oración era algo primordial para Jesús. Dice que para Jesús su vida de oración fue muy importante. Y Jesús debe de ser nuestro modelo a seguir. Amén. Dice, Jesús es nuestro más grande modelo de oración de intercesión. Nosotros tenemos que imitarlo a él en la forma en que él oraba y seguir su ejemplo. Jesús hizo de la oración una prioridad, como habíamos hablado antes. Amén. Él oró de día y de noche. Y la oración tomó prioridad sobre el comer y sobre los negocios. Jesús también enseñó la oración a sus discípulos. La oración acompañó a Jesús en todos los eventos de importancia en su vida. En su bautismo, durante la primera excursión del ministerio, antes de escoger a los discípulos, antes y después de alimentar a los 5,000, antes de la confesión de Pedro, antes de la transfiguración, al retorno de los 70, a la tumba de Lázaro, a la bendición de los niños, a la venida de ciertos griegos, para Pedro, sobre el dar del Espíritu Santo y en muchas ocasiones. O sea, la oración era de vital importancia para Jesús, porque él era necesario que él tuviera esa conexión con su Padre para poder llevar a cabo lo que el Padre le había dado a él para que lo hiciera aquí en la tierra. Amén. Para que cumpliera su voluntad. En el otro semana vamos a hablar un poquito, vamos a seguir hablando del ejemplo de Jesús, pero vamos a hablar un poquito de la intercesión, de la oración de intercesión, y que nosotros somos llamados a ser sacerdotes, llamados a interceder los unos por los otros, que esto no solamente es de una persona, esto es de todos, esto es un llamado para todos. Y esto sería todo por hoy, con lo del tema de la oración.
y la otra semana pues seguimos abundando un poquito más. ¿Okay? Espero que le haya servido de bendición. Ok, ¿alguien tiene alguna petición?